Radio Esperanza, manantial de música. El siguiente programa es una producción y presentación de... Buenas tardes tengan todos ustedes, es un gusto saludarte de nueva cuenta. Gracias a Dios es jueves otra vez, te doy la bienvenida al programa Volviendo a la Palabra. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y vamos a estar aquí contigo hasta las 7 de la tarde, si el Señor así lo permite, para compartirte un poco de la palabra de Dios. Y te digo, vamos a estar porque me acompaña, como en las últimas semanas, mi hermano Héctor Marfil, y él ya está listo para recibir tu comentario, para recibir tu llamada. Te voy a dar, de hecho, para eso nuestros números telefónicos aquí en cabina. Tenemos el 8375-5051 y el 8375-5055. Los números que tú ya conoces por si quieres comunicarte con nosotros. Algunas otras vías de comunicación es nuestro correo electrónico, es volviendo a _la palabra @hotmail.com. Te lo repito, es volviendo a _la palabra @hotmail.com. Además te voy a dar mi número de celular por si quieres enviarnos un mensaje de texto, ya sea el día de hoy o durante la semana. Es el 818-252-8607. Te lo repito, 818-252-8607. Por si quieres mandarnos mensajes de texto o WhatsApp, ese es nuestro número de celular. Puedes buscarnos también en nuestra página de internet, que es www.volviendoalapalabra.com, www.volviendoalapalabra.com. Ahí tenemos material para evangelizar, ahí tenemos las prédicas de las semanas anteriores. Andábamos ahí un poquito atrasados, pero ya nos estamos poniendo al corriente. Si tú buscabas las últimas prédicas, ya las estamos por ahí actualizando en nuestra página. Tenemos también ahí la Biblia en audio. Tenemos muchas cosas ahí en la página. Si quieres visitarla, es www.volviendoalapalabra.com. Y si quieres buscarnos también en Facebook, búscanos como Volviendo a la Palabra. Y esas son nuestras vías de comunicación. Esperamos tu mensaje, tu comentario, tu pregunta, tu duda, lo que tú desees. Para eso están ahí las líneas de comunicación. Y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Vamos a comenzar, de hecho, con lo que comenzamos la semana pasada. Este año lo comenzamos con una recomendación de la más importante para alguien que quiere conocer a Dios, que quiere seguir a Dios. La recomendación es leer la palabra de Dios por nuestra cuenta. Claro que se puede. No solo se puede, sino se debe. No podemos ser salvos sin leer, sin estudiar la palabra de Dios. Tristemente, este es uno de los mayores engaños. Tristemente muchos hoy se dicen cristianos y ni siquiera la han leído, ni siquiera una vez. Y sin embargo creen que son salvos porque alguna vez repitieron una oración. Ten cuidado. No hay salvación, escúchalo y grábalo en tu mente. No hay salvación sin la palabra de Dios completa. Los católicos basan su salvación en un montón de sacramentos. Ten cuidado también, no hay salvación sin la Biblia. Así que esa es nuestra invitación desde que comenzamos este año. Y lo que comenzamos la semana pasada y la antepasada es ayudarte, darte tips de cómo estudiar la Biblia, cómo entenderla y cómo interpretarla. Hace 2 semanas dimos consejos solamente, y yo creo que el más importante, no debes olvidarlo nunca: la Biblia se lee completa. La Biblia no se lee en pedacitos. Es increíble que gente se diga conocer a Dios sin conocer toda la Biblia. Toda la Biblia. La pregunta es, si no conoces toda la Biblia, ¿quién es tu Dios? ¿A qué Dios conoces? ¿A qué Dios sigues? Porque al verdadero no. Cualquiera que tenga más de 1 año de cristiano y no haya leído la Biblia por lo menos una vez completa, debería darle vergüenza y dudar incluso de su cristianismo. El cristiano busca a Dios, pero lo busca donde está, en su palabra. Dios está en la Biblia, no en iglesias, no en religiones, en ninguna. Dios está en su palabra. Dios no habita templos hechos por manos humanas. Es increíble
Yo lo he escuchado de pastores que no han leído la Biblia completa una sola vez porque creen que no es necesario. Como ya han ido al instituto y ya les enseñaron las doctrinas, ya creen que eso es todo. Pero no es así. No hay salvación sin ir a la palabra de Dios por tu cuenta. La semana pasada comenzamos con algo de lo más importante, porque no basta con ir y leerla. Tenemos que interpretarla correctamente. Porque si te das cuenta, la mayoría de las religiones dicen estar basadas en la Biblia. Pero ¿cómo creen cosas tan distintas? Porque cada quien la interpreta como quiere. Si tú caes en un engaño, te vas a perder. Si tú caes en una religión falsa, te vas a perder. No se oye tan feo, pero cuando decimos te vas a perder, estamos hablando de ir al infierno. Lo creas o no lo creas. El infierno está lleno de gente que no creía que existía el infierno. El infierno está lleno de gente religiosa que creía que su religión era la correcta, que su iglesia era la correcta. La Biblia por eso nos advierte, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. ¿Cómo saber que no andamos en este camino? ¿Cómo saber que estamos en la iglesia correcta? Tenemos que ir a la Biblia, Los católicos, por ejemplo, a ellos les han enseñado que es la iglesia que Cristo fundó. Yo te pregunto, ¿cómo lo sabes? ¿Quién te lo dijo? Pues ellos, pues claro. ¿Quién más te lo va a decir? Pero ¿y si te equivocas? Los testigos dicen que son ellos, que ellos son los 144,000 que se ven ahí en Apocalipsis. Los evangélicos dicen que ellos son salvos y que no la pierden jamás. Toda religión dice que solo en ella hay salvación. Pero ¿cómo lo vamos a saber? Tenemos que ir a la Biblia por nuestra cuenta. Al final, para ti es el programa, para los que han entendido esto, para los que quieren conocer al Dios verdadero, para los que buscan a Dios en su palabra. Los demás, sigue como tú quieras, es tu decisión, nadie puede obligarte a nada. Pero los que se han decidido y están comenzando a leerla, los que ya están en el Evangelio de Mateo, queremos darte más armas, más tips de cómo debe interpretarse la Escritura. La semana pasada hablamos de dos conceptos, si recuerdas, dos palabras muy parecidas, pero que son totalmente contrarias. Hablamos de exégesis, que es la manera correcta al interpretar la Biblia. Exégesis es extraer lo que significa cada versículo, cada pasaje, ir leyendo e ir entendiendo, ir aplicándole reglas de interpretación. Pero hay otra práctica que se llama eisegesis, que esta es totalmente lo contrario. Esta es interpretar un versículo o un pasaje de acuerdo a una idea que ya tenemos en la mente. Es decir, es como hacerlo al revés. Yo ya tengo una creencia y voy y busco a la Biblia versículos que la apoyen. Pero originalmente esa creencia no salió de la Biblia. La saqué de una persona, de una iglesia, de cualquier lado. No sé si me entiendas. La mayoría de las prácticas católicas se dieron así. Si tú eres católico, necesitas ser honesto contigo mismo para que no te engañen. La semana pasada poníamos algunos ejemplos. Por ejemplo, hablábamos de las imágenes. Eisegesis es, la iglesia inventó una práctica, empezaron a hacer imágenes y más imágenes, les empezaron a rezar, les empezaron a pedir, empezaron a venerarlas o adorarlas, lo que sea que ellos dicen. Y luego van a la Biblia a respaldar su práctica. Y no hay nada, mi hermano. No hay nada que la respalde. Lo que se le acerca un poco es el pasaje donde el Señor manda a hacer 2 querubines. Y eso es lo que toman. Y con eso tienen para engañar a la gente. Y la engañan. Y te engañan. Eso es hacer eisegesis. Exégesis es leer todo el pasaje. Léelo. Mira, es más, vamos a leerlo juntos. Si tienes ahí tu Biblia, léelo. Éxodo 25. Pero ve desde el 25:1.
Y velo leyendo y velo entendiendo. Mira, Éxodo 25:1 en adelante comienza diciendo: Jehová habló a Moisés diciendo. Si tú no estás con tu Biblia al lado, escucha con atención el pasaje. Dice que Jehová habló a Moisés: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el éfod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, anchura de codo y medio y altura de codo y medio. La cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella, 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y etcétera, etcétera. Hasta aquí yo te pregunto, léelo las veces que sea necesaria. ¿En realidad significa esto que acabamos de leer que Dios manda hacer imágenes? En realidad, hermano católico, sé honesto contigo, en realidad significa que podemos hacer estatuas de la Virgen, estatuas de San Judas, de San Pancho, y que les podemos rezar. ¿En realidad significa que podemos comprar santitos en el mercado? ¿En realidad significa que podemos tenerlos colgados en casa? Mira que los querubines están en el propiciatorio. ¿En dónde dice que los llevemos en casa? ¿Y en dónde dice que sean de personas? ¿En dónde dice? ¿Te das cuenta? ¿Cómo no es eso lo que dice el pasaje, mi hermano? Sé honesto. ¿Te das cuenta cómo te manipulan la escritura? Es un engaño. Pero ¿cómo vas a darte cuenta? Leyendo todo el pasaje, y te vas a dar cuenta que no significa lo que mucho tiempo nos han dicho que significa. ¿Te das cuenta? Mira este otro ejemplo. Todo lo que los católicos hacen con María. Cómo le rezan, le piden, la adoran, la veneran. Dicen que es intermediaria. ¿Basados en qué? En el pasaje de las bodas de Canaán. Con ese respaldan, según ellos, todo el culto a María. Pero otra vez, ve a la Biblia. Vamos juntos, es más, otra vez. Vamos a leerlo juntos, aunque nos lleve todo el programa. Vamos a leerlo. Juan 2. Léelo ahí en tu casa. Juan 2:1 dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Estaba ahí la madre de Jesús. Fueron también invitados Jesús y sus discípulos. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿y qué tienes conmigo, mujer, si aún no ha venido mi hora? Su madre dijo: a los que servían, hagan todo lo que os dijere él.
hagan todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Las llenaron hasta arriba. Luego les dijo: sacad ahora, llévenlo al maestresala. Se lo llevaron, y cuando éste probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, etcétera, etcétera. Otra vez, sé honesto. Cuando lo lees así, ¿en realidad entiendes que podemos orar a María? ¿En realidad entiendes que es nuestra mediadora? ¿En realidad eso enseña el pasaje? Sé honesto, pero te digo, no conmigo. No conmigo, contigo, allí en tu casa. Pregúntate, ¿por qué nadie oró a María jamás? ¿Por qué nadie se dirigió a María jamás? ¿A poco este pasaje enseña que le rindamos culto? ¿Enseña que María hace milagros? ¿Enseña que es igual a Jesús? No sé si te das cuenta de cómo te están engañando. Si algo enseña, si algo podríamos aprender de este pasaje al leerlo completo, para empezar, es que María no hace milagros. ¿Lo miras? ¿Por qué no convirtió ella el agua en vino? Porque no puede. María, la Virgen María, no hace milagros. ¿Te das cuenta? Oye, bueno, pero es intercesora. Mira el pasaje. María solo tiene una orden, un consejo. Hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él diga. Vayan con Él. Él es el bueno. Él es el de los milagros. Yo no puedo hacer nada. Si lees la Biblia, si tan solo leyeras el Nuevo Testamento, te darías cuenta que nadie acudió a María, ni siquiera para que intercediera. Nadie le pidió un milagro jamás a María. Pero el consejo es: hagan lo que Él diga. Hagamos lo que Él dice. Mateo 6, mira lo que dijo Jesús. Tú cuando ores, búscalo en tu Biblia, Mateo 6:6. Tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso es lo que dijo Jesús. Él dijo que oremos al Padre, y María dijo: hagamos lo que Él dijo. Así que el que ora a María no solo desobedece al Padre, que dijo un día: clama a mí, no a nadie más, clama a mí y yo te responderé. No solo desobedece a Jesús, que dijo: ustedes cuando oren, oren al Padre. Al Padre. Desobedece. El que ora a María desobedece también a María, que dijo: hagan lo que Él diga. ¿Te das cuenta? Nos inventan creencias, nos inventan doctrinas y luego le buscan un versículo, aunque no es nada parecido, aunque sea torcido, pero te lo tragas. Eso hacen los católicos, eso hacen los mormones, los adventistas, los testigos de Jehová, y sí, también los cristianos evangélicos. Los pentecostales, pobrecitos, se caen al piso cada domingo. Las mismas hermanas y hermanos se caen y se revuelcan cada domingo. ¿Eso es bíblico? Sí, mira, te llevan a Hechos 9, cuando Pablo se cayó del caballo. Lo que tienes que hacer, mi hermano, es leer todo Hechos 9 o todo el libro de Hechos y ver, en realidad enseña que el Espíritu Santo te tumba y te revuelca. Claro que no. Así como vimos la semana pasada, que el Espíritu no solo te hace hablar en lenguas, como ellos enseñan, que si no hablas en lenguas no tienes el Espíritu. La Biblia no dice eso. Ellos se ponen a danzar, dando vueltas y vueltas. ¿Y es bíblico? ¿Sabes qué te muestran? A David, cuando danzó allá en 2 de Samuel 6.
Pero, ¿qué tiene que ver eso con la iglesia cristiana? ¿Qué tiene que ver eso? Segunda de Samuel 6:15. Dice: David y toda la casa conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Ahí se ve más adelantito que él danzaba. Dice en el 6:16: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. Y eso es lo que ellos toman. No significa lo mismo. Casualmente, este mismo pasaje es el que usan los católicos para justificar las peregrinaciones. Por ejemplo, las que llevaron al santuario ahora en diciembre. Dicen que es como David, los dos igual de torcidos. ¿Sabes? Ahí más adelante se ve que David se descubrió, se quitó la ropa. ¿Por qué no se la quitan también? Pero esto es lo que hay hoy en las iglesias. Doctrinas de un versículo. Doctrinas de un versículo. Las predicaciones en la iglesia evangélica, cualquiera que sea su denominación, tú la escuchas los domingos. Un versículo nada más. Y después el pastor se avienta una hora o media hora tratando de explicar un versículo, con sus palabras, con chistes, con ejemplos, con ilustraciones. Un solo versículo. Para empezar, no necesitamos sus chistes. Hay una regla muy grande. Esta es la mayor y debes grabártela. La Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia es su propio intérprete. Solamente tenemos que leerla completa, correctamente, y aplicarle las reglas correctas. No necesitamos más. No necesitamos que alguien nos cuente chistes por una hora. Solo tenemos que dejar, los pastores, dejar que la Biblia hable, mostrar lo que la palabra de Dios dice de la misma palabra de Dios. Por eso es importante hablar de reglas de interpretación. Hoy vamos a ver otra reglita que es de la que estamos hablando al leer estos versículos para los amigos católicos. Hay dos reglas principales. Estas debes grabarlas. Estas se le aplican a todo pasaje, a todo versículo. Una se llama la regla del contexto. Y la otra de los paralelos. La de los paralelos o la teología sistemática, no sé si la has escuchado. Ella nos enseña que para llegar a una conclusión correcta, a una doctrina correcta, a una creencia correcta, debes de tomar en cuenta todos los versículos que hablan sobre ese tema. Esa es la teología sistemática. Es decir, responde preguntas como: ¿qué enseña toda la Biblia sobre la salvación? ¿Qué tienes que hacer? Pues leer y conocer toda la Biblia. Una creencia menor es una creencia incompleta. ¿Qué enseña toda la Biblia sobre la oración? Pues tenemos que leer toda la Biblia. Hoy hay cristianos que tienen sus doctrinas, sus creencias, pero no han leído la Biblia completa. ¿Cómo llegaste a esa creencia? Yo te digo cómo llegaste: creyendo a un hombre. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. No es que sea malo escuchar prédicas, no es que sea malo tener un maestro, no es que sea malo ir a la iglesia, pero si en eso estás poniendo tu confianza, claro que es malo. El mandamiento es, en 1 de Juan 4, probad los espíritus a ver si son de Dios. El mandamiento es, 2 de Corintios 13:5, examinaos a ver si estás en la fe. El mandamiento es ser como los de Berea. En Hechos 17 dice que escudriñaban cada día la escritura a ver si lo que escuchaban era así. Tienes que leer la Biblia. La otra vez platicaba con un hermano que se cambió de iglesia y dijo: es que aquí sí son bíblicos. Y yo le decía: ¿y cómo sabes? ¿Cómo sabes que sí son bíblicos si nunca has leído la Biblia? A mis amigos católicos yo les dejaría una pregunta: ¿qué enseña toda la Biblia respecto a orar a María?
Ojalá y encuentres un pasaje, ojalá y lo encuentres, pero mejor dicho, ojalá y te des cuenta que no hay ni un pasaje, ni un pasaje. Pero hoy vamos a hablar de la otra reglita. Antes de hablar de esto, te voy a repetir los números aquí en cabina. Es el 8375-5051 y el 8375-5055. Y mi número de celular es el 818-252-8607. Gracias por continuar con nosotros. La otra reglita de la que quiero hablarte hoy estaba primero que todas. Todos los versículos con que se forma la doctrina, como ahorita decíamos, deben antes haber sido interpretados y entendidos en todo su contexto. Esto es algo demasiado olvidado. Hoy el predicador, hoy los pastores toman versículos aislados y así nos lo enseñan. Pero ellos no tienen la culpa. La culpa es el que confía en eso. Tú ve a leer toda la Biblia, ve a leer el contexto. Mira, cuando lees y estudias un pasaje, un versículo en su contexto, te vas a ir dando cuenta de lo que decíamos ahorita. No significan lo que nos han dicho que significan, como hicimos ahorita con los dos pasajes que les enseñan a los católicos. Eso es leer el contexto. El contexto abarca demasiado. El contexto más cercano es de un pasaje que quieres interpretar, leer los versículos previos y los versículos posteriores. Un contexto más grande es leer el capítulo completo o incluso el pasaje completo. El contexto más grande sería leer todo el libro. Un pasaje, un versículo tiene que ir coincidiendo con todos esos contextos. Y el contexto más grande es leer la Biblia completa. Pero hay otras partes que también son llamadas contexto. Cuando leas un libro, ve e investiga en qué año se escribió, para quién se escribió, en qué circunstancia estaba esa persona o esa iglesia a la que se escribió. Todo eso es parte del contexto. Entre más contexto descubras, más cerca estarás de descubrir lo que Dios quiso decir. Que al final, eso es lo que buscamos los cristianos, lo que Dios quiso decir. Si a ti no te interesa eso, no pasa nada, interprétala como tú quieras. Pero el contexto es algo que cumplirás, una regla que aplicarás si lees toda la Biblia, como te estamos aconsejando. Léela completa. Léela completa. Para los católicos, empiézala a leer y mira nada más, antes de que la termines toda, es más, solo con que termines el Nuevo Testamento, que es donde están las doctrinas cristianas, lee el Nuevo Testamento, apaga un poco el chip que ya traes, haz de lado un poquito lo que te han enseñado, léelo como si no supieras nada, lee el puro Nuevo Testamento y después pregúntate, ¿en dónde enseña a orar a María? ¿En dónde enseña a orar a los santos? ¿En dónde enseña la Biblia que a Dios le gustan las imágenes? ¿En dónde enseña que se nos manda hacer imágenes? ¿En dónde enseña que se nos manda bautizar bebés? ¿En dónde enseña confesarnos ante un sacerdote? Pero otra vez, descúbrelo tú mismo. Lee la Biblia. Saca tus conclusiones. No permitas que te engañen. Tu vida está en juego. Pero no solo la de los católicos, los cristianos evangélicos. Se supone que somos el pueblo de la Biblia. Y están igual o peor. Lo que pasa es que el cristiano evangélico y los demás, los testigos, los mormones, los adventistas, se han alimentado, todas estas religiones, de personas que antes eran católicas. Y esas personas siguen igual, sin leer la Biblia. Piensan que solo porque cambiaron de iglesia ya son salvos. Y están igual de perdidos que antes. O peor. Siguen creyendo igual. Doctrinas que les enseña un hombre.
ahora un nombre diferente. Y siguen confiando igual sin ir a la Biblia. Y siguen creyendo igual porque les muestran un versículo y con eso creen que es suficiente, pero no lo es. No lo es, mi hermano. Cuídate. Por eso dice el libro de Oseas, dice el Señor, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Esas son prácticas del diablo. Creer en un solo versículo. Si tú vas a la misma Biblia, mira cómo trabaja el diablo. Ve a Mateo 4. Cómo tentó a Jesucristo, al Señor de señores, a Él mismo. Lo tentó, lo quiso engañar. Miren Mateo 4:6. Le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, etc. Y decimos, oye, mira qué diablo tan atrevido al Señor, y mira cómo le dice mentiras. No, ¿sabes que le está mencionando un pasaje bíblico? ¿Sabes que le está dando parte del Salmo 91? ¿Pero qué está haciendo? Le está mostrando solo una parte. Y así, porque así trabaja el diablo. Así engaña el diablo. Hoy nos dan una doctrina. Nos la da un tipo que trae la Biblia en el brazo o que está abriendo la Biblia y le creemos. Porque la respalda con un versículo bíblico y ya. Es tan triste ver tantas doctrinas torcidas soportadas con un versículo bíblico y ver que las personas se la tragan. Pero eso lo hacen los católicos. Los católicos, veíamos, enseñan a adorar imágenes y te enseñan Éxodo 25, donde el Señor mandó a hacer los 2 querubines y ya, te la tragas. ¿Y crees que eso significa que puedes hacer San Judas, San Francisco, vírgenes? Hermano, por el amor de Dios, abre los ojos. Abre los ojos. Los testigos les dicen, nosotros somos estos 144,000 y se la creen. ¿Nunca has preguntado basado en qué? ¿En dónde dice que son ustedes? Abre los ojos. Abre los ojos. A ellos les dicen que Jesucristo no es Dios. Y claro, te muestran los pasajes donde dice que le ora al Padre, que le habla al Padre. Pero a los cristianos nos han hecho igual o peor. A los cristianos nos dicen con un versículo que podemos atar demonios. Y nos la creemos. Nos dicen con un versículo que no debemos juzgar, y menos al pastor, y nos la creemos. Nos dicen para pedir el diezmo, por el amor de Dios. Nos enseñan Malaquías 3:8 y nos asustamos. Estamos robando a Dios. Esto en el cristianismo evangélico está peor. Se ha llenado. Hay gente que dice que están riéndose sin parar como loquitos y dicen, es que están riendo en el espíritu. Ay, ¿sabes qué? Y van y te muestran ni siquiera un versículo completo, un pedazo de versículo, 4 o 5 palabras. Salmo 126:2, nuestra boca se llenará de risa. Y dicen, esto es esto, por el amor de Dios. No te dejes engañar. La semana pasada decíamos, como dicen, tenemos que hablar en lenguas y te muestran Hechos 2. Ahorita veíamos, se caen al piso y dicen que es como Pablo. Pero dicen, nos caemos al piso en el espíritu. Y también te muestran Daniel 8:18. Dice Daniel 8, mientras él hablaba, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Y dicen, mira, ves, si nos podemos caer. Pero no te das cuenta que tú te caes de espaldas. No te das cuenta que tú te revuelcas. No te das cuenta que no es lo mismo. No te das cuenta que no es lo mismo caer adorando a Dios, caer de rodillas, a caer de espaldas desmayado, convulsionando. No es lo mismo, mi hermano. Eso no lo hace el Espíritu de Dios. Hay quien dice, pero es que yo sentí que entró el Espíritu. Sí, mi hermano. Ten cuidado, mi hermano pentecostal.
porque no es el Espíritu de Dios. Así hacen puros errores, puras cosas diabólicas, respaldadas con un versículo torcido, pero versículo de la Biblia. Tú los ves a los pobres pentecostales hacer como animalitos, revolcarse en el piso y creer que es el Espíritu de Dios. Usa el cerebro, hermano. Usemos el cerebro. Católico, testigo, evangélico, usa el cerebro. Todo lo estás aceptando a ciegas. Somos igual que el mundano. Usas la Biblia igual que el mundano. Yo he escuchado borrachos que te citan la Biblia. Borrachos que dicen, no es malo, mira, Jesús tomaba, y te muestran el verso. Y mira acá, Jesús hizo vino, ¿ves? No es malo. Ay, yo he escuchado adúlteros que usan la Biblia. Dice, mira, Salomón, todas las mujeres que tenía, la usa el mundano, igual como la está usando el católico, el cristiano, como la usa el diablo, con un pedacito de versículo. Eso es lo que hay hoy. La semana pasada y antepasada decíamos, ahorita te lo dije al principio, Dios no habita templos hechos por manos humanas. Y nos habla alguien y nos muestra Hechos 3. Ya sabes, un pedacito de versículo. Mira lo que dice Hechos 3. Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración. ¿Ves? Hay que ir al templo. Este pedacito de versículo hasta una vez lo mencionó don Eliud para contradecirme y decir, claro que debemos ir al templo. Lo que debemos de leer en este y todos los pasajes es el contexto. ¿Has leído este pasaje? Para empezar, tienes que saber que el templo del que habla el libro de Hechos es un templo que hoy ya no existe, que fue destruido como lo profetizó Jesucristo. Eso es nomás para comenzar. Tienes que saber también que el templo de hoy somos las personas. La iglesia que Cristo fundó no es una religión, no son edificios, son las personas que han creído en Cristo y que el Espíritu habita en ellos. Pero lee el contexto. Mira en Hechos 3:1 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Ok, están subiendo. Luego, ¿qué hicieron? Ya vimos, se ve más adelante que le dieron salud a un cojo que se sentaba en la puerta. En la puerta. Graba eso, en la puerta. Y por el milagro, dicen Hechos 3:11, todo el pueblo atónito concurrió a ellos otra vez al pórtico de Salomón. Es decir, están en el templo, en la entrada, en el pórtico. ¿Y qué hizo Pedro? Sigue leyendo tu Biblia. Mira lo que hizo. Les predicó a los judíos en su templo. Hechos 4:1. Hablando ellos al pueblo, cuando les estaban predicando, dice, vinieron los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Te das cuenta? Se enojaron porque Pedro les estaba predicando afuera del templo. A eso iban al templo. Y a eso iban a la hora de la oración, para que hubiera mucha gente. Dice en el 4:3, les echaron mano y los pusieron en la cárcel. ¿Te das cuenta? Leyendo el contexto, ves a qué iban al templo, a predicar afuera, como les enseñó su maestro. Es como ir hoy los cristianos a una iglesia católica a predicar afuera. No iban a escuchar. En ese templo no se congregaban ellos, no iban a adorar. No era el templo de los cristianos. ¿Te das cuenta? ¿De quién lo aprendieron? De Jesús. De Jesús. Jesús es lo que hacía. En Lucas 20 se ve eso. Como dice, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo, anunciando el evangelio, llegaron los sacerdotes y los escribas y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Sabes por qué? Porque se les metió en el templo a predicar el evangelio. ¿Te imaginas? Eso es lo que significa el pasaje. Pero tienes que leer el contexto.
el contexto. No un versículo, que no te convenzan con versículos o con pedacitos de versículos. Por el amor de Dios, hay doctrinas ni siquiera con versículos completos. A algunos cristianos de hoy les enseñan que no es necesario hacer obras. ¿Sabes cuál les muestran? Efesios 2:8. Efesios 2:8. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, no de vosotros, es don de Dios. Y dice en el 2:9, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ves? Y con te pueden hablar una hora. No son necesarias las obras. Eres salvo por fe. Ya repetiste tu oración. Ya eres salvo y nos lo tragamos. Pero mira enseguida. Ni siquiera tienes que leer mucho, hermano, por el amor de Dios. Un contextito, un versículo adelante. Deja la flojera. Deja de confiar en hombre. Efesios 2:10. Enseguidita del 2:9. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿qué enseña Efesios? ¿Que hagamos obras o que no hagamos obras? Enseña que no somos salvos por obras, pero también enseña que el cristiano, el que ha sido salvado, hace obras. Un cristiano que no está haciendo obras no es cristiano, ni es salvo, ni nada. Nos engañan tan fácil. Nos engañan tan fácil. Te digo, este caso es sorprendente. Un versículo adelante. Nomás por no leer un versículo más. Juan 10:10, más sorprendente. En el mismo versículo dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y pobrecitos, ahí andan los cristianos, los calvinistas. Como la salvación no se pierde, yo he escuchado cada tontería. Dicen, ves, el ladrón quiere hurtar, matar y destruir, quiere robarte el gozo. O sea, te vas a ir al cielo, porque eso ya nadie te lo quita, pero te quita el gozo. Y quiere robarte la salud, y quiere robar tu prosperidad, y quiere... Otra vez, lee todo el pasaje, pero mira aquí, es en el mismo versículo. Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y dice Jesucristo, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Está hablando de la vida eterna. Ese es el contexto, la vida eterna. Mira, en Juan 10:9, ve un versículo atrás, el contexto, versículos atrás, versículos adelante. Dijo Jesucristo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Salvo. El diablo no quiere quitarte el gozo. El diablo no quiere quitarte la salud. El diablo no quiere quitarte el dinero. El diablo quiere que te quemes en el infierno. El diablo quiere que vayas al infierno. Despierta. Lee tu Biblia. Nos hemos llenado de doctrinas del diablo, de un versículo. Pero lee tu Biblia. Cristiano, orar, pedir en el nombre de Jesús, algo tan aceptado y practicado, yo diría por el 100% de los evangélicos, es algo incorrecto. Eso no enseña la Biblia. Claro que hay, otra vez grábatelo, un versículo. Hay un versículo, Juan 14:13, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré. Juan 14:14, si algo pidieres en mi nombre lo haré. Parece, pero lee todo el contexto. Está revelando algo hermoso el Señor. Lee todo desde Juan 13 hasta Juan 17. Descúbrelo por ti mismo. Miren Juan 17:6. Te voy a dar una pista. Está diciendo Jesucristo: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Les está diciendo que les está enseñando que el nombre de Dios es Jesús. Pero ve, míralo todo.
Juan 13 a Juan 17. Eso es lo que está enseñando. Cuando ores al Padre, le puedes decir Padre, le puedes decir Dios, le puedes decir Jesús. Eso es lo que significa Juan 14, 13. Lo que pidieres en mi nombre. No está enseñando que le pidas cosas y le digas al último, en el nombre de Jesús. Eso no enseña la Biblia. Aunque haya un pasaje que parece que lo enseña. Todo cambia cuando lees el contexto. A ver si nos da tiempo a terminar con Mateo 18. El que cómo usan los cristianos. De cierto digo, Mateo 18, 18, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y ahí andan los cristianos gritándole al diablo. Y yo te ato y te desato y te recontraato. Mañana vas a escuchar muchos gritos aquí que atan y desatan. Pero mira el contexto. A ver cuánto alcanzamos a leer, pero el contexto. Lee Mateo 18, 15. Mira, si tu hermano peca contra ti, repréndele. Si te oye, has ganado a tu hermano. 18, 16. Si no te oye, toma 1 o 2, para que en boca de 2 conste toda la palabra. Si no los oye, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Te das cuenta de lo que está hablando? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el contexto? Si alguien te ha ofendido, si alguien ha pecado contra ti, lo que está diciendo, si tú no lo perdonas, yo tampoco lo perdono. Es lo que dice el 18, 18. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que tú desates también será desatado en el cielo. Si lo perdonas, yo lo perdono. Eso es lo que significa. Sigue leyendo el contexto. ¿Cómo sabes qué significa eso? 18, 21. Pedro le dijo, ¿y cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Por qué no le dijo Jesús, Pedro, estamos hablando de atar demonios? ¿Verdad que no? Jesús le dijo, no, hasta 70 veces 7 hay que perdonar. ¿De qué está hablando el pasaje? De perdón, mi hermano. ¿Por qué nos dejamos engañar tan fácil? ¿Quieres leer más contexto? Sigue leyendo. Mateo 18, ¿qué sigue ahí enseguida? Una parábola. Dice, el reino de los cielos es como un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, le suplicó y lo perdonó. Pero salió este siervo, halló a un consiervo que le debía 100 denarios, le rogó y este no le perdonó. Entonces le fue dicho esto al Señor, lo mandó llamar y le dijo, siervo malvado, todo aquello te perdoné. ¿No debías hacer lo mismo? El Señor termina diciendo, así hará mi Padre Celestial si no perdonas de todo corazón. ¿De qué trata el pasaje? De perdón, por el amor de Dios. Mañana que escuches y el domingo que escuches a tu pastor atar y desatar demonios, dile, ¿dónde está eso, mi hermano? ¿En dónde enseña que podemos atar demonios? Y después ve y mira. No si está el verso que te digan, porque si está. Todos se basan en la Biblia. Lo que tenemos que ir a ver es si significan lo que nos están diciendo. Hermanos, se nos acabó el tiempo. Nos escuchamos el próximo jueves si el Señor así lo permite. XEMR